Así que vamos empezando. La semana anterior ya vimos muchas de estas operaciones de modificación, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver algunas más y vamos a ver algunas otras herramientas de dibujo. Primero, quisiera indicarles esta función de aquí del desfase, ¿no es cierto? Esta opción de desfasar. Para eso voy a crearme un arco. Voy a crear un arco de 3 puntos, ¿no es cierto? Sí, entonces selecciono el primer punto. A ver qué estoy haciendo. Ya. Un punto inicial del arco, ¿no es cierto? El centro del arco por acá. Y eh, digamos, hasta acá más o menos. Un arco, algo así, ¿no es cierto? Estoy simplemente creándome un arco con 3 puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos contornos circulares, muchachos, porque esto funciona prioritariamente en contornos circulares, en circunferencias, en líneas de spline basados en vértices, o en arcos, o en perfiles elípticos, parabólicos, podemos utilizar esta herramienta de desfase, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se utiliza? Cuando nosotros damos clic en desfase, nos dice que precisemos una distancia de desfase, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner que aquí exista una distancia de desfase de 10. Doy un Enter y luego me dice que designe el objeto que se va a desplazar, el objeto que se va a desplazar, ¿no es cierto? O se va a desfasar. Entonces yo quiero este arco. Entonces noten que ahora el cursor me permite irme hacia afuera o hacia adentro. Cualquiera de las opciones que yo utilice me va a permitir generar una línea paralela, es decir, que en todos los puntos de ese arco se mantenga una distancia de 10 unidades, ¿correcto? Ojo, noten que el cursor también se volvió a poner en azul con el número 10, que es el valor que yo ingresé. Yo podría volverlo a modificar, ¿no es cierto? En tiempo real yo podría poner mejor, pongámosle en 13, ¿no es cierto? Entonces ya, ahí se me puso en 13, ¿no es cierto? Y he generado una línea que en todos sus puntos está 13 unidades paralela a la que yo generé inicialmente. Entonces esto puede ser muy útil, muchachos, porque a veces cuando nosotros estamos generando contornos circulares, sobre todo en perspectivas, a veces ese perfil circular puede aparecer muchas veces en distintas alturas o niveles y generarse una plantilla, digamos así, es un poco, a ver, espero no confundirles con esa expresión, no es que me genere una plantilla de AutoCAD, sino luego vamos a ver que existen procedimientos para generarse estos contornos circulares y hacer ese procedimiento muchísimas veces puede resultar muy cansado y molestoso, ¿no es cierto? Pero si yo veo que se repite esa línea, más bien me puedo generar estos desfases. Y solo tengo que construir eso una sola vez y de ahí solo me dedico a desfasar. Entonces, bueno, es una herramienta que puede resultar muy útil, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tengo contornos circulares que van a aparecer en distintos niveles o alturas o situaciones similares, ¿no es cierto? Entonces, una herramientita bastante fácil. No sé si aprovechando estas, pueda de una vez indicarles este de aquí, de escala. Dice, aumenta o reduce objetos seleccionados conservando las mismas proporciones del objeto tras el ajuste de escala. Entonces, supongamos que yo ya, veamos si nos sirve con esto. Yo ya grafiqué esta especie de línea curva paralela, ¿no es cierto? Estas líneas concéntricas paralelas. Entonces ahora me doy cuenta que no tenían que ser de estas dimensiones, sino tenían que estar en una escala distinta, es decir, tenían que ser o más grandes o más chicas. Entonces yo selecciono el comando escala y me dice que designe los objetos. Entonces en realidad son los dos, ¿no es cierto? No puedo cambiar la escala solo del uno. Ya designados los objetos, doy un enter y me dice precise un punto base para
generar esta escala, ¿no es cierto? Entonces puedo escoger cualquiera, ¿no es cierto? Incluso puedo escoger el centro de arcos, ¿no es cierto? Los puntos medios, los puntos perpendiculares al centro. Vamos a escoger cualquiera. Escojamos este punto de aquí, este extremo. Coloco ese punto y si yo voy moviendo el cursor, se va ampliando, ¿no es cierto?, la escala, y si yo voy en el sentido contrario, se va reduciendo la escala, ¿no es cierto? Muy bien. Pero yo puedo ingresar el factor de escala. Entonces, yo en este momento, fíjense, estoy haciendo una escala de ampliación de 38. No quiero que sea tanto, en realidad solo quiero un factor de escala de 2, ¿no es cierto? O sea, que aumente al doble su tamaño. Si doy un Enter, ya está listo, ¿no es cierto? Fíjense que ya de lo que hice originalmente, ahora se ha ampliado al doble, ¿no es cierto? Movamos esto un poquito más para que esté dentro de los límites de este formato que yo he aperturado para trabajar. Entonces, muy bien, ahí tengo ya mi factor de escala. Bueno, ahora volvámosle a aplicar para ver si se le puede reducir también, ¿no es cierto? Entonces pongo escala, designo los objetos, ¿no es cierto? Enter, nuevamente un punto base, ahora voy a escoger como punto base el centro de estas circunferencias, y ahora el factor de escala quiero reducirlo, entonces ahora le voy a reducir a 0.25, ¿no es cierto? Que en hipótesis sería una escala 1 a 4, ¿no es cierto? Doy un Enter y listo, ya se reduce automáticamente. Entonces, si por ahí yo hice algo muy grande, muy pequeño, ahora, ojo, ustedes van a decirme, ¿para qué aplico eso si solo quiero cambiar la distancia de una línea, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sentido tiene? Imagínense que tienen que trabajar algo muy complejo y a pesar que ya vimos el otro día que es muy fácil eh, definir la escala en la que voy a trabajar, pensemos que se les pasó por alto, ¿no es cierto? Pensemos que abrieron un formato A0 para dibujar algo muy, muy grande, pero aún así tenían que reducirlo en escala, ¿no es cierto? Ya está graficado todo, ya está hecho absolutamente todo. Y ese rato se dan cuenta que no aplicaron pues la escala, que no predefinieron la escala del gráfico. Y por más que ese rato calibren, ¿no es cierto? Ya vamos a ver sus problemas. Entonces, imagínense la facilidad que es escoger todos los atributos de mi gráfico, ¿no es cierto? Supongamos que aquí hay un error de elementos, ¿no es cierto? Bueno, hago este barrido que ya hemos visto cómo hacer, ¿no es cierto? Hago un zoom out para poder abarcar todo lo que tengo en mi gráfico. Supongamos que ha sido todo eso. Redefino la escala y una vez que está redefinida la escala, ahí sí voy y pongo en los elementos de acotación que esto está realizado con un factor de escala de tanto, y ahí sí comienzo ya a acotar y todo lo demás, y al último pongo mi cajetín. Entonces, en vez de borrar todo para volver a construir la escala, más bien todos los elementos les hago a la escala que en un inicio tendría que haberlo hecho, y de esa manera ya trabajo, ¿no es cierto? Eh, Incluso hay gente que está acostumbrada, personalmente yo estoy acostumbrado a definir las escalas y las medidas antes de la graficación. Hay gente que no le cacha mucho la idea de las escalas, les hace un poco confuso, entonces, ¿qué dice? No, yo grafico todo uno a uno, ¿no es cierto? Como el AutoCAD es un área infinita, ¿qué importa? Yo pongo que esto mide 1 kilómetro, que esto mide 3 kilómetros, hago todo en formato, no en formato, sino en escala 1 a 1. Cuando ya está todo, ahí sí digo, bueno, esto para que me entre en tal formato normalizado, tuviera que estar a una escala, me invento 1 a 100. Entonces cojo y pongo el factor de escala en esta operación de modificación, le pongo el factor de escala 0,001, seleccionando todos los atributos. ¿Para qué se me cambia la escala? Ya ha cambiado la escala, ese rato calibro y digo, a ver, para todo lo que es acotación, ojo que estoy utilizando un factor de escala de 0,001. Entonces yo jalo la primera cota y me sale que eso mide 1 kilómetro, a pesar de que ya está reducido en escala.
Espero se entienda eso de ahí. Entonces, hay otro elemento que nos puede ser muy útil para trabajar con las escalas, ¿no es cierto? Este comando de acá, este de estirar, es muy sencillito, ¿no es cierto? Pero aquí necesitamos un objeto cerrado, un polígono. Simplemente nos sirve para reducir o ampliar los objetos en ciertas dimensiones. Eh, Como dice aquí la ayuda, dice algunos tipos de objetos como círculos, elipses y bloques no se pueden estirar, pero en cambio, noten ahí el ejemplo, ¿no es cierto? Hemos tenido una ranura que inicialmente se le ve que ha sido simétrica y luego definen un punto de estiramiento. No sé si intentamos hacerlo rapidito para que se vea. Entonces, por ejemplo, eh, veamos, vamos a hacer un cuadrado, ¿no es cierto? Así. Y veamos si a mí me permite hacer el estiramiento. Entonces yo cojo estirar, selecciono el objeto, dice precise punto base o desplazamiento. Bueno, hallemos un punto base en donde yo pueda estirar. Podría ser el centro, podría ser esta parte perpendicular, esta esquina. Cojamos esta esquina, ¿no es cierto? Ya. Precise segundo punto o usar primer punto como desplazamiento. Entonces, el segundo punto yo le puedo poner, pongámosle 40 unidades con 180 grados, ¿no es cierto? O sea, para que, a ver, ¿qué ángulo me está cogiendo ahí? 180, sí. Bueno, aquí se me desplazó más bien hacia acá. Se me, se me estiró al contrario porque puse 180 grados. Volvamos a hacer, a ver. Designo el objeto, escojo un punto, pongámosle el punto de aquí de la mitad, hacia dónde le quiero estirar hacia acá, pongámosle 75 a 0 grados, ¿no es cierto? Bueno, ahorita saben que no me está cogiendo porque eh, se está reconociendo como todo y el estiramiento me está moviendo todo el objeto, ¿no es cierto? Yo tuviese que a lo mejor aquí hacer un corte para estirar el elemento que deseo y de ahí volverlo a cerrar. No, no es una herramienta muy utilizada porque ustedes también pueden prolongar así, ¿no es cierto? Y es normalmente la manera más fácil de hacerlo. Ustedes, a ver, les repito, tenemos esta geometría, ustedes le seleccionan automáticamente, van a aparecer unos puntos referenciales y todos estos puntos son de estiramiento. Estirar, añadir vértice o convertir en arco. Estirar, añadir vértice o eliminar vértice. ¿No es cierto? Son herramientas de estiramiento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cogen este de aquí y le prolongan, ¿no es cierto? A ver, le quiero prolongar 80 unidades, ya se estira, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si quieren modificar algo más? Por ejemplo, este de aquí, quiero, a ver, quiero convertirlo en un arco. Fíjense, voy a convertirlo en un arco que tenga un radio de 30, ¿no es cierto? De 30 a 270 grados para que sea eh, concéntrico con ese punto medio del rectángulo. Listo, ya se ha convertido. ¿Sí ven? Entonces es más útil utilizarlo desde la geometría ya diseñada antes que desde acá. Este puede resultar muy útil en ejemplos como el que nos muestra el mismo AutoCAD, ¿no es cierto? Ya estamos definiendo un perfil de un objeto específico, pero no es necesariamente simétrico ni tiene una medida específica. Entonces, bueno, simplemente le estiramos la parcialidad que nosotros creamos conveniente. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta?
¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno, vamos ahora a ver una herramienta que puede ser muy útil para cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto? Voy a crearme yo un, a ver, voy a crearme yo un rectángulo, ¿no es cierto? De aquí y la esquina opuesta, vamos a ver, quiero que esté a 400 y acá menos 200, 200. Utilizar valores más redondeados, ¿no es cierto? A ver. No, pongámosle más centradito en nuestro gráfico. Ya, listo. He generado ese cuadrado, ¿no es cierto? Ese rectángulo, perdón. Ahora quiero crear un polígono. Voy a crear un polígono de 8 lados, ¿no es cierto? El centro del polígono le voy a poner más o menos por aquí. Estoy poniendo al azar. Quiero que esté inscrito en un círculo y este círculo que sea de radio 20, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense, tengo un polígono de 8 lados, un octágono, que es, hipotéticamente esté inscrito en una circunferencia de radio 20, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la herramientita de modificación es esta matriz. Voy a utilizar una matriz rectangular. Noten que cuando yo doy clic, automáticamente, a ver, primero me pide designar un objeto. Este es el objeto que quiero matriciar. Doy Enter. Y miren acá cómo cambió la parte de arriba de las opciones y me llevó como que a un menú distinto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué está aquí. Dice que en columnas se han generado 4 columnas. Se han generado 3 filas, un nivel. Que entre columnas, ¿no es cierto? Hay una distancia de 55.4328. Y el total de las columnas, o sea, la medida de todas las columnas del inicial a la final es 166.3 redondeado. Y ahí le sale incluso una ayuda textual. Dice, especifica la distancia total entre la primera y la última columna. Podemos ir cambiando esto, aunque no es lo más idóneo cambiar aquí. ¿Por qué? Porque esta distancia entre columna y la distancia entre la primera y la última columna lo puede hacer automáticamente el AutoCAD y normalmente busca que existan simetrías, o más que simetrías, equidistancias, que sean de alguna manera las más idóneas. Lo mismo para las filas. Entonces, es mejor ir modificando solamente el número. Entonces, bueno, yo no quiero 4 columnas, yo creo que puedo encajar aquí 7 columnas, ¿no es cierto? Veamos. Sí, sí se puede encajar 7 columnas. Muy bien. Ahora, eh, pienso que están muy bien las 3 filas, ¿no es cierto? Están muy bien estas 3 filas de aquí. Y eh, otra cosa, siempre se puede hacer si la matriz se quiere generar de manera asociativa, es decir, que el AutoCAD asocie, o que parta de un punto base. Nosotros definimos el punto base en donde queremos que se empiece a generar esta matriz. ¿Está bien? Y siempre la manera de crearse la matriz va a ser hacia arriba y hacia la derecha, ¿no es cierto? Como si eso fuese el punto inicial, que en este caso es este, ¿no es cierto? Fuese un punto 0, 0 de coordenadas y se va a ir generando hacia la derecha positivo y hacia arriba positivo. Entonces, listo, ahí está generada mi matriz, ¿no es cierto? Cuando ya está lista, dice seleccione un pinzamiento para editar la matriz o de Enter para ya salir.
¿no es cierto? Entonces yo voy a dar Enter y listo. Se me ha generado esta matriz, ¿no es cierto? Que ojo, funciona como un solo elemento todo, si se fijan. Ahora, ¿qué tal si yo quería centrar esto un poquito más? Recuerden que esto medía 200 y esto medía 400. Entonces, bueno, yo puedo hacer luego el análisis geométrico para saber en dónde puedo centrar esto. Pero ahorita voy medio a hacerle al ojo, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno de la matriz es que se designa toda, ¿no es cierto? Si yo doy enter aquí, está, está generada la matriz, ¿no es cierto? Y acá un punto base. Bueno, no me está reconociendo el centro de la circunferencia hipotéticamente inscrita, pero bueno, voy a hacer uso del punto medio de la primera, ¿no es cierto? Y ahí le puedo, en teoría, centrar un poquito más, ¿no es cierto? Vamos a pensar que por ahí, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo al ojo, pero esto se puede calcular, ¿no es cierto? Según las distancias. Ya, digamos que ahí está centrada ya, aunque no está centrada, está más cerca de este límite que de este otro límite. Pero bueno, creo que la idea está clara, ¿no es cierto? Yo puedo generar una matriz así, entonces, ¿qué pasa? Que a veces yo puedo estar diseñando objetos donde justamente hayan patrones. Y ustedes van a ver que muchos objetos, objetos de diseño, sobre todo objetos de diseño, piensen en un cerámico, ¿no es cierto? Tienen como que patrones, ¿no es cierto? Y esos patrones sería muy antipático tenerlos que repetir uno a uno cuando se los puede hacer de esta manera. Y es mucho más ágil y mucho más efectivo, ¿no es cierto? O también pensemos, yo qué sé, que estamos construyendo una serie de vigas en una estructura y esto también sigue un patrón, ¿no es cierto?, para generar ciertos niveles de resistencia. Bueno, a lo mejor puedo hacer la primera viga y luego hacer una matriz para las restantes. Entonces eso hace una matriz cuadrada, ¿no es cierto? No sé si les quedó alguna duda de esto. Usted, Ismael, ¿le cachó bien esto de la matriz cuadrada? Sí, profe, todo claro. Chévere. Ya, muy bien. Entonces ahora veamos el otro tipo de matriz que se puede hacer. Vamos a ver si seleccionamos todo esto. Borramos y hagamos la otra. Para la otra matriz es una matriz de tipo polar, ¿no es cierto? Hay esta matriz de camino que es, la verdad, muy similar a la polar, ¿no es cierto? Pero que es un poquito más, o más bien dicho, un poquito menos utilizable. Pero tiene la misma lógica de generación de elementos matriciales. Ahí podemos ver que se ha dibujado un arco, un objeto trapezoidal y luego se trata de que manteniendo unas equidistancias se genere ese objeto trapezoidal. Dice que lo que se puede utilizar es una spline, una hélice, un arco o un círculo o una elipse, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer la matriz polar. Esta sí puede ser, creo yo, mucho más útil para el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces, para hacer la matriz circular, muchachos, yo normalmente les recomiendo que siempre se tenga un parámetro, ¿no es cierto? Entonces, voy a dibujar un círculo, ¿no es cierto? Voy a dibujar, a ver, un punto medio, pongamos aquí. Ingresemos el diámetro del círculo. Pongamos un círculo de diámetro 200, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces está este círculo de diámetro 200. Un poquito más para acá. Ya. Y ahora utilicemos una línea. A ver, aquí. Si esto vale 200, pongámonos en un punto a 250 fuera de ese diámetro, ¿no es cierto? A ver, no.
Si el diámetro es 200, entonces sería 150 nomás, para estar 50 unidades fuera del diámetro, ¿no es cierto? Ya. Entonces he creado esta línea para que me quede este punto de referencia. Y ahí voy a dibujar una geometría. Escojamos nuevamente una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces quiero que esté aquí y esto quiero que tenga un diámetro de, pongámosle 15, ¿no es cierto? A ver, no, 30, porque estoy ingresando diámetro. Muy bien. Y borremos esta línea de construcción. Ahora bien, ¿qué pasa cuando escogemos la matriz polar? Me pide que designe los objetos que quiero matriciar. Entonces, yo designo este objeto, doy un Enter, y dice que especifique el punto central de la matriz. Entonces, gracias a que construí esta circunferencia, puedo tener este punto, ¿no es cierto? Si no hubiese construido esta circunferencia de referencia, hubiese podido trazar una línea también, ¿no es cierto? Pero bueno, prefiero que me reconozca ese centro. Entonces, doy clic en el centro y nuevamente ha cambiado mi, como que mi pestaña de opciones acá, ¿no es cierto? Acá me dice que se ha generado, ¿no es cierto?, 6 elementos de la matriz, que entre los elementos hay 60 grados de desfase y se ha rellenado alrededor de 360 grados. Yo esto puedo modificar, ojo, puedo mantener esa distancia de 60, pero reducir este número, ¿no es cierto?, este ángulo, es decir, que se haga solamente entre 180. Si hago que se haga entre 180, fíjense, ya solamente se hace en la una parte del objeto, ¿no es cierto? Y siempre en sentido antihorario, ¿está bien? Y por eso se cambió el desfase, ¿no es cierto?, a 36 grados. Regresemos a 360 para que me repercuta alrededor de toda esa circunferencia que yo puse como base, ¿no es cierto? También puedo aumentar el número de objetos. Yo no quiero 6, yo quiero 30 objetos. ¿Está bien? Bueno, está mucho. Bajemos, 24. Ya, ahí sí está un poquito mejor. 24, ¿no es cierto? Y las filas y los niveles, ¿qué pasa si modifico y pongo que sean 2 filas? Se van a generar, a ver, sí. Se van a generar una segunda fila de objetos, de 24 objetos, ¿no es cierto? Desfasados 45 unidades desde la primera a la segunda fila, y como solamente hay 2, también hay 45 unidades hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, esto nos puede ser muy útil para generar asimismo patrones o para generar elementos que se repiten múltiples veces alrededor de una arista circular, una arista polar, ¿no es cierto? Bueno, regresemos solamente a uno, en una sola fila. ¿Y qué más? Ah, y los niveles esto ya se utiliza cuando se trabaja en 3D, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando en 2D, los niveles no nos van a servir mucho. Igual se puede hacer asociativo o se puede escoger un punto base para definir la ubicación de donde se va a generar la matriz, ¿no es cierto? Cuando no utilizamos objetos circulares como estos, se puede girar los objetos y darles una dirección para que vayan cambiando, pero normalmente el AutoCAD lo hace automatizadamente a que quede de alguna manera con cierta simetría. Pero si no necesitamos eso, desactivamos esto y vamos generando direcciones y giros a los objetos acordes a la trayectoria del punto base de la matriz. Entonces, bueno, fíjense lo útil de esto, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo quisiera hacer esto un poquito más complejo? A ver, noten algo aquí.
Esto que tengo yo detrás es un formato A3. Y fíjense que ya me he salido de los límites del formato. Aquí les voy a indicar algo que les dije antes. Bueno, cojamos esto así, ¿no es cierto? Y vamos a reducirle la escala, ¿no es cierto? El punto base que siga siendo nuestra circunferencia. Y vamos a poner un factor de escala 0.75. Listo. Ya está dentro de mi formato, ¿no es cierto? Eso es lo que les expliqué antes. Bueno, qué mejor que se lo haya podido ver así. Bueno, les decía, generemos algo más. A ver qué pasa. Voy a coger este arco de 3 puntos. El punto inicial de mi arco va a ser aquí. El centro de mi arco va a ser... A ver, esto tenía... A lo mejor tiene que tener 75 ahora. Pongamos 75 a 90 grados. Sí, muy bien. Y ahora el punto final de mi arco, creo que sea este punto de aquí, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a escoger otra vez la matriz polar. Voy a designar este objeto. El punto central o punto base quiero que sea este. Y quiero que se haga a sí mismo 24 veces. Y fíjense lo que he logrado. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase anterior, si es que quieren ser un poquito más intrépidos, ingresen y averigüen cómo se hacen las matrices? Y fíjense, esto para el deber de logos hubiese sido una buena ayuda, ¿no es cierto? A lo mejor me permitía generar este tipo de cosas súper útiles para justamente generar este tipo de figuras complejas. Que hacerlos una a una, cada una de estas geometrías, sería una locura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, estas eh, son el uso de las matrices polares. No sé si está claro, muchachos. ¿Qué le parece? eh, ¿A quién le pregunto? Evelyn, ¿qué le parece este uso de matrices? ¿Está fácil o difícil? ¿Sí se comprende? Sí, sí se comprende. Creo que hay que practicar para cogerle el ritmo de esto también. Así es, Evelyn. Aparte que, bueno, como le digo y como les decía, todas las herramientas de AutoCAD son bastante prácticas y todo, pero no siempre todas son las más útiles, ¿no es cierto? O sea, puede ser que en algún momento nos topemos con algún proyecto donde el uso de matrices sea lo más idóneo para trabajar, que efectivice y minimice al máximo el tiempo de trabajo y todo lo demás. Puede ser que para otro proyecto el uso de líneas sea lo único, ¿no es cierto? Sea lo único que utilicemos y nada más. Entonces ahí tendremos que ir viendo, pues no. Como les manifesté, a veces depende mucho de la creatividad y del estilo de trabajo de cada persona. Bueno, ahí hemos creado un objeto bastante particular, ¿no es cierto? Podríamos quitar este que utilizamos como trayectoria nada más y hemos creado un diseño un poco particular de esto. Eh, bueno, entonces ahí está el uso de las matrices polares, que es bastante práctico para algunas cosas. ¿Qué más? Vamos con las dos últimas cosas. Voy a deshacerme de todo esto igual. Estas operaciones de modificación. A ver, aquí no seleccioné todo. Ahora sí. Vamos a ver ahora estos dos objetos de dibujo que no les he utilizado antes. Bueno, sobre todo este objeto de dibujo, la hélice, ¿no es cierto? Aquí hay algunos más, ¿no es cierto? Pero prácticos pueden ser esta arandela, ¿no es cierto? Que dice que genera un círculo relleno grueso, muy fácil de hacer.
estas nubes, que estas pueden ser muy útiles para cuando ya tengamos diseños y queramos hacer planos de detalle, podemos construir esas figuritas como en rojo, como lo que se ve ahí, para definir y referenciar el detalle. Y hay también esta herramientita que por ahí nos puede servir en algún momento. Esto crea hélices o crea muelles. Como nosotros estamos trabajando en 2D, lo único que vamos a crear es hélices, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo escojo hélice? Me va a pedir, a ver, esperemos ahí un ratito que, listo, ya está ingresado. Me dice que defina un punto base. Voy a definir un punto cualquiera de la pantalla. Ahora dice que define el radio de la base. Pongamos como radio 35, ¿no es cierto? Y que ahora precise el diámetro superior, ¿no es cierto? Entonces el diámetro superior de esto pusimos 35, el superior pongámosle 175 o 185, ya, ¿no es cierto? Enter. Ahora dice precise altura de hélice o indique el eje, los giros, la altura del giro o la torsión, ¿no es cierto? La torsión va a ser cuánto yo quiero que se recalibre el giro, ¿no es cierto?, de esa hélice. La altura es prácticamente la que acabo de ingresar, pero puedo definir el número de giros, ¿no es cierto? Entonces yo ingreso la letra G y voy a definir cuántos giros quiero que se realicen desde ese diámetro inicial de 35 hasta el final de 185. Digamos que se hagan 10 giros, veamos si es que se me pueden generar 10 giros ahí. Ahí están, muy bien. Ahí están los 10 giros, ¿no es cierto? Y si yo voy moviendo esto, puedo precisar la altura de la hélice nuevamente. Hasta aquí, hasta este de aquí, están justo los 185 que yo puse. Pero si yo sigo ampliando o reduciendo, puedo cambiar eso. Como no quiero reducir ni nada, simplemente vuelvo a introducir los 185, enter, y ya está. He generado una hélice, ¿no es cierto? Que empieza con un punto base que está aquí al medio, con un radio inicial de 35 desde ese punto base, que se ejecuten 10 giros hasta llegar a una distancia exterior de 185. Esto posiblemente me sea muy útil cuando yo genere, por ejemplo, para graficar algunos bobinados o ciertas secciones, ¿no es cierto? Recuerden que aquí hicimos igual 10 giros, pero puede ser que necesitemos una fracción de un giro, ¿no es cierto? Pero con justamente una forma de hélice que se vaya abriendo el radio hasta una distancia final. Puede ser una manera interesante de crear arcos también, ¿no es cierto? Listo, entonces, por ahí una herramienta de dibujo que nos puede servir en algún momento. Y vamos con la última parte de esta clase. Ojalá no se estén quedando con ningún tipo de dudas. Si ustedes se fijan, hemos hecho circunferencias, acá tenemos para hacer elipses, ¿no es cierto? Tenemos aquí para hacer rectángulos o polígonos. ¿Sí? Tenemos los splines basados en puntos o basados en vértices. Pero, si se fijan, no hay una herramienta para hacer parábolas. Entonces, hay un procedimiento relativamente sencillo para hacer parábolas. Voy a escoger una línea, ¿no es cierto? Voy a trazar una línea de, pongámosle, para que se vea grandecito, pongamos una línea de 260, ¿no es cierto? 260 a 0 grados. Y tracemos acá otra línea, hagámosle a 260, pero ahora a 30 grados, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, para hacer este procedimiento voy a utilizar un comando que es bastante útil, y para también sacarle provecho a ese comando voy a venir a mis puntos de referencia y voy a ver que esté este de aquí marcado, este que dice punto. ¿Está bien?
Listo. Si está marcado en mi caso, entonces quedaría ahí. Escojo, ingreso este comando, divide, ¿no es cierto? Doy Enter. Me dice que designe el objeto que quiero dividir. Selecciono la primera línea y voy a indicar que se divida en 10 segmentos, ¿no es cierto? Enter. Ya está dividido ese objeto. Nuevamente, divide, Enter, designo el objeto que voy a dividir, este de aquí, y también quiero que lo divida en 10 elementos. Enter. Muy bien. Ahora, voy a generar una serie de líneas, ¿no es cierto? Si yo vengo hacia acá, este es mi punto final y yo comienzo a venir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, encuentro el primer punto de división. Si alcanzan, no sé si alcancen a ver ese puntito verde que se generó ahí. Y dice justamente punto. Entonces, pincho en ese punto y ahora me vengo a la parte de acá abajo, ¿no es cierto? Este es el punto final. Y si me vengo hacia la derecha, encuentro un primer punto. Entonces, el primer punto de allá con el primer punto de acá. ¿No es cierto? Nuevamente, línea. Este era el punto que encontré antes, sigo bajando. Aquí encontré un segundo punto. Uno ese segundo punto con el segundo punto que debería estar acá. Y así voy uniendo todos los puntos de división que yo generé antes. Línea, línea, sigo bajando, encuentro otro punto aquí, le busco el siguiente punto acá. Línea, sigo buscando, aquí está otro punto y otro punto por acá. Línea, luego por acá. Este punto de aquí resultó ser el punto medio de toda esta línea. Y vengo por acá y también resultó ser el punto medio de esta línea, porque este es otro punto más alejado, ¿no es cierto? Entonces, como es el mismo punto, le doy clic ahí. Y así con todos los puntos, ¿no es cierto? Me alejo, encuentro el otro, y encuentro el otro por acá. Línea, encuentro el otro punto por acá, y vengo a encontrar este otro punto por acá. Línea, este punto de aquí, con este punto de acá. Creo que me falta un último punto. Línea, este punto de aquí, con este último punto de acá. Perfecto. Muy bien. A ver, ahora voy a cambiar de color para que se vea lo que queremos lograr. Voy a escoger este color naranja. Y voy a escoger un grosor mayor también para que se vea más. Escojamos de 0, mucho. De 0,70, ya, para que se vea. Ay, no. A ver si escogió todo. A ver, primero grafiquemos y luego le cambiamos de color para que se vea. Voy a escoger la opción de Spline. ¿Se acuerdan? El Spline basado en puntos de ajuste, ¿no es cierto? Doy clic ahí y me dice que especifique mi primer punto. Bueno, yo solo voy a ir uniendo ahora todas las intersecciones de estas líneas. Entonces vengo desde aquí, empiezo aquí, ¿no es cierto? La primera intersección es justamente esta. La segunda intersección es el cruce de estas líneas aquí. La tercera es esta intersección de acá. La cuarta está de acá. O sea, todas las exteriores, ¿está bien? Aquí, 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 acá, acá y la final de acá. ¿No es cierto? Como ese es mi punto final, doy Enter. Y se ha generado
Bueno, aquí no sé qué pasó, esto no está bien aquí. Seguramente moví el mouse. Un poco ahí. Bueno. Vamos para que no se vea esto feo, simplemente hacemos una línea rapidito aquí, a cualquier medida. Vamos a recortar entre esta y esta última parte que se nos puso chueca, no sé por qué. ¿Está bien? Movemos esto de aquí y veamos si más bien le podemos estirar este spline hasta acá. Exacto, ahí sí. ¿Ya? Bueno, igual aquí se desfasó un poquito, ¿no es cierto? Tendría que justo coincidir por aquí. Pero bueno, como les decía, no sé qué aplasté que al último se me deformó un poco ahí. Pero bueno, voy a seleccionarle para que se le vea mejor. Entonces les decía que voy a cambiar el grosor. Para que se vea mejor. Listo. Y movámosle fuera de aquí a que se le vea más clarito. Entonces ahí hemos creado, muchachos, esa parábola. ¿Sí ven? Hemos creado un arco parabólico. Ahora les pregunto, veamos quién está por aquí. Karen, ¿esta parábola es horizontal o vertical? Es horizontal. Es horizontal. Christopher, ¿está de acuerdo con Karen o está en desacuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo con Karen. Ya, no está horizontal, muchachos. Porque recuerden que aquí, a ver, le voy a hacer más o menos al ojo, pero este es el vértice de la parábola, ¿no es cierto? Y si yo trazo una línea horizontal, yo no estoy pasando por el foco de la parábola, ¿sí o no? No lo estoy haciendo. El foco de la parábola, digamos que más o menos al estar por ahí medio que le estoy pasando al foco de la parábola, ¿no es cierto? Otra cosa, para que sea vertical, perdón, horizontal, supongamos que esto está ahí, esta línea, y recuerden que había una recta directriz que era perpendicular al eje de la parábola. O sea, era algo así, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, esto no está alineado con esta ni con esta. Eso es una parábola oblicua, o sea, que tiene un ángulo de inclinación. Ese ángulo un poco tiene que ver con la línea, con el ángulo que yo utilicé para generar esa serie de líneas y generar la parábola. ¿Está bien? Este procedimiento para realizar parábolas, la verdad es muy útil, a pesar de que se tiene que hacer todo ese trámite previo de realizar las líneas, las divisiones y la unión de las líneas para saber por dónde tengo que pasar la línea spline por los puntos. Pero no deja de ser muy útil, me puede ser muy útil para ciertas perspectivas con cierto grado de inclinación para generar contornos circulares. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase que les voy a mandar un deber bien chiquitito? Quiero que ustedes averigüen o entren, hagan una parábola cualquiera y piensen cómo puedo hacer para que se me quede como parábola vertical o horizontal. Hagamos memoria rapidísimo de las parábolas verticales o horizontales. Primero que podían estar en el origen o podían estar en un punto HK cualquiera.
Y luego, para que sea horizontal, había ciertos factores de la ecuación de la parábola y para que sea vertical, habían ciertos factores de la ecuación de esa parábola. Ustedes medio hagan ese repaso, que no ni siquiera tienen que ir a abrir cuadernos ni nada, yo creo que en sus mentes se pueden acordar, y piensen cómo hago en AutoCAD para que me salga, a ver, supongamos que yo le estoy enseñando parábolas a alguien y voy a hacer uso del AutoCAD para graficar las parábolas, para que entienda las parábolas, ¿no es cierto? A ver, ve, ya está dibujada esta parábola horizontal, este es el vértice, el foco tuviera que estar aquí, eh, la el punto de equidistancia de la parábola del lugar geométrico está aquí, fíjate cómo en todos los lugares es la misma distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que quisiéramos llevar al origen, a ver, dibujemos un eje coordenado y digamos que este es el origen, entonces para que la parábola tenga ahora una forma canónica, el vértice tiene que estar en el origen, ¿no es cierto? Pero como nosotros estudiamos solamente parábolas, que eran verticales o horizontales, ya sean canónicas o en su forma general, ustedes piensen cómo se tiene que graficar. No existe una sola manera, pueden existir varias maneras, ¿no es cierto? Desde las maneras más elementales hasta maneras un poquito más pensadas, es decir, que desde la construcción yo ya oriento que sea horizontal o vertical, o simplemente puedo diseñar un procedimiento donde yo dibujo la parábola como yo quiera y luego mediante las herramientas de modificación le sitúo exactamente donde necesito que se sitúe para dar a entender una u otra ecuación. ¿Cuál es el deber puntualmente? Diseñar un documento, van a hacer un pequeño documentito de Word, ¿no es cierto? Donde digan, para realizar parábolas horizontales o verticales en AutoCAD, hago esto. Tienen que máximo en 3 pasos indicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer paso puede ser, basados en el procedimiento de creación de parábolas en clases, hago ese procedimiento considerando esto. Segundo, según el tipo de ecuación, le coloco de esta forma o de esta otra forma. Y tercero, muevo la parábola hasta ese punto HK o hasta ese punto en el origen, o roto la parábola, o cualquier cosa que ustedes crean que debería ser el método más sencillo. Ese documento de Word en texto no tuviera que superar ni una media plana, ni una media plana. Entonces, muy puntual, ¿no es cierto? Ahora, capaz, si le quieren dar una mejor acabado, no sé, pueden hacer uso de la tecla de screenshot de la pantalla para ir mostrando los procedimientos con gráficos, ¿no es cierto? Pero no quiero documentos gigantescos, repletos de gráficos, repletos de procedimientos. Quiero que sean muy concretos. Vamos a dar un premio a lo concreto que se pueda realizar este procedimiento, ¿no es cierto? Para que si es que en algún momento ustedes tienen que hacer parábolas horizontales o verticales, apliquen ese procedimiento y lo hagan inmediatamente. ¿Está entendido, muchachos, eso? ¿Está claro el deber? Sofía Gutiérrez, ¿entendió el deber? Sí, profe. Ya, bueno, voy a asumir que todos están Sí. alineados con Sofía. ¿Alguna pregunta respecto a este pequeño deber que tienen que hacer? Bueno, esto me lo van a Profe, tener. yo tengo una pregunta, o sea, pero no es acerca del deber, sino quiero saber cómo hacer una cosa en el AutoCAD.